Cuando se analizan conflictos sociales que involucran grupos de personas diferentes, como puede ocurrir en una guerra, en un conflicto interno, en una lucha entre segmentos de la población con diferentes religiones, culturas, perspectivas políticas, incluso gustos deportivos, creo que en principio es importante hacer una doble advertencia. Una doble advertencia en el sentido de decir que hay que evitar algunas generalizaciones que por un lado están ideológicamente guiadas y son en consecuencia poco adecuadas para pensar la realidad desde un punto de vista primero objetivo y después útil para encontrar vías de solución o reparación de determinadas circunstancias que pudieran resultar de esos conflictos, o un encauzamiento del conflicto si se considera que es válido que así se mantenga. Pero en cualquier caso, en los enfrentamientos entre grupos sociales entiendo que hay que evitar dos errores que son fundamentales. El primero de ellos es la generalización cuando no está fundamentada en elementos históricos y sociológicos concretos. Cuando una generalización está basada en una cierta mitología, una cierta ideología, una cierta serie de relatos que no se ajustan objetivamente a la realidad, es decir, que no se verifican en los hechos, o que directamente son imaginarios, en el sentido de que no pueden ajustarse a los hechos, no quiere decir que no tengan consecuencias prácticas, por supuesto. Entonces, la generalización produce un efecto, primero negativo en la capacidad de observar y, por otra parte, un efecto nefasto en la práctica social resultante. Si yo generalizo y digo, por ejemplo, que todos los gatos son traicioneros, bueno, no podré confiar en ningún gato que pueda tener por dulce, manso y cariñoso que sea el animalito en particular. Otra cosa es si digo que todos los tigres son agresivos. Si uno los enfrenta en estado de naturaleza, vale decir, no criados en cautiverio por seres humanos, es probable que esta acepción de todos los tigres son agresivos se aproximen bastante a la realidad, de tal manera que esa generalización sí es válida. Pero cuando se trata de poblaciones humanas, en general primero hay que investigar, averiguar si realmente lo que se dice de una determinada población es así. Y esto vale para cualquier colectivo que uno pueda imaginar, sea que el colectivo se autorrepresenta con una determinada denominación, los argentinos, los norteamericanos, los canadienses, o que sea una asignación hecha desde afuera, es decir, el intento de crear en una población humana particular una suerte de nicho que los convierta en otra cosa. Por ejemplo, cuando se habla desde el punto de vista del racismo de los negros o los indios o los aborígenes de cualquier espacio, porque en estas generalizaciones se pueden estar involucrando elementos ideológicos e intereses económicos, políticos, culturales, sociales, que no hacen a la realidad de esa población. Además, lógicamente que, por ejemplo, una determinada tendencia se encuentre acentuada en una población, jamás significa que todas las personas estén involucradas en ese proceso. No todas las personas en la Unión Soviética eran estalinistas, no todas las personas en la España franquista eran franquistas, no todos los alemanes ni alemanas en la época del predominio del Partido Nacional Socialista Alemán eran nazis ni mucho menos. Incluso muchas veces se generalizan cuestiones que son, bueno, propias de una minoría y particularmente de una minoría de poder. Y aquí la segunda advertencia. Por un lado, no debíamos generalizar. Por otro lado, nunca debemos dejar de omitir las relaciones de poder, las asimetrías de poder que existen en una población determinada, porque se nos puede presentar como un continuo ideológicamente, pero ciertamente hay conflictos internos y diferencias internas.
Entonces, desconocer estas dos diferencias, la diversidad propia de un grupo y la asimetría en términos de poder que marca la existencia de diferentes intereses, nos impide ver muchas cosas que ocurren y que son importantes también para determinar o para orientar nuestra práctica política respecto de esa población identificada. Me parece importante hacer estas advertencias porque lo que intentaré hacer en este video, y probablemente sea una pequeña serie de videos, porque si no se harían demasiado largos, es tratar, bueno, con la historia judía reciente y la experiencia sionista e israelista, o israelí, contemporánea, hasta llegar, bueno, a los sucesos que nos ocupan actualmente, que tienen que ver, bueno, con la situación planteada en Medio Oriente como conflicto, para tratar de darle un marco más amplio, porque últimamente estuve por un lado participando de muchos debates que se acaloran, evitando participar de otros debates, precisamente porque, bueno, no sentí que estuvieran dadas las condiciones para dar un debate serio al respecto. Y en último lugar, porque me han hecho muchas preguntas que pude responder de manera parcial y quería darle un marco más integrado a este conjunto de ideas. Lógicamente, para llevar adelante esta idea voy a tener que hacer una serie de recortes históricos, metodológicos, una selección conceptual que evidentemente no será la única posible. Utilizaré una determinada escala de observación que tampoco es la única posible y que puede variar a lo largo de la exposición. Una cosa es dar una introducción acerca de el judaísmo a la salida de la vida feudal de la Edad Media, y otra muy distinta es cuando se deben dar más detalles para tratar una situación presente, sea en sus antecedentes o en sus eventos efectivos más cercanos en el tiempo. De tal manera que, en principio, voy a tener que omitir para hablar de la situación actual preguntas tales como ¿qué es el ser judío a la salida de la Edad Media? Plantearemos sencillamente que existían unas poblaciones, una serie de poblaciones, identificadas por determinados rasgos culturales y identificadas doblemente. Por un lado, autoidentificadas como poblaciones judías, y por otra parte, poblaciones identificadas por el entorno, por las relaciones sociales, por los vínculos culturales con esa cultura o subcultura particular, y por la relación de poder predominante, que lógicamente se dan en las sociedades de contexto, en donde existen estas comunidades identificadas como judías, pero también dentro de las comunidades judías. En este sentido, la descripción que se pueda dar es muy general, pero en este punto comienza a poder delinearse al menos una serie de elementos que nos permiten primero comprender el desarrollo posterior, y después darle marco a la evolución de los discursos y de las prácticas, porque ni discursos ni prácticas sobre el judaísmo, sea dentro del judaísmo o hacia el judaísmo desde fuera, ni discursos ni prácticas vienen jamás de la nada. Entonces hay elementos que, bueno, nos pueden ayudar a comprender la evolución de los discursos más actuales o sucesivamente más próximos al momento actual. En este sentido, cuando se habla de antijudaísmo o antisemitismo, lo cual es una denominación que no prefiero, aunque es muy usual. Es curioso porque, bueno, cuando se produce la defensa de determinados intereses o grupos, uno puede decir, por ejemplo, de la población palestina, si alguien defiende los intereses de la población palestina, se lo suele acusar de antisemitismo, lo cual no tiene mucho sentido desde el punto de vista étnico. Primero porque no está claro que los judíos actuales tengan mucho de semitas. Culturalmente se identifican con una serie de relatos que los hacen descender de manera mítica, es decir, con sentido pero sin necesaria precisión histórica,
de pueblos semitas, habitantes de Canaán, nómades o provenientes de distintos lugares, pero identificados en algún momento como semitas. Pero lo mismo puede decirse de los palestinos en particular o de los árabes en general. Igualmente hay dudas acerca de la precisión técnica del uso del término semita. Probablemente nunca haya sido un término técnico bien usado, pero la denominación antisemita normalmente se ha utilizado como sinónimo de antijudío. Y el propio odio a los judíos o a lo judío se ha dado en términos de, bueno, identificarse como antisemitismo a sí mismo, digamos, el discurso. Aunque normalmente se presentan los discursos de odio mucho más precisos. Yo odio, detesto, desprecio o abomino de lo judío o de los judíos, en general. Nuevamente, esa es la generalización sin más precisión, porque se asigna a esta población en particular una determinada característica. Entonces, a la salida de la Edad Media, el discurso antijudío predominante era todavía uno de carácter religioso con visos económicos. Vale decir, el judío era un infiel a la fe cristiana, el judío era un renegado de la propia fe cristiana porque había albergado en su seno el pueblo judío al propio Hijo de Dios o Dios encarnado, depende de la versión del cristianismo que se adopte, y en ese sentido lo que nos encontramos es una manera particular de despreciar por razones religiosas a gente que piensa distinto sobre un determinado punto. Esto no quiere decir que no existieran razones de otra índole, como la asignación al judío o al judaísmo de determinadas características vinculadas a su uso incorrecto de las creencias religiosas, tendencias a la acumulación, como dijera después el sociólogo Sombart, o tendencias a la avaricia o al desprecio del cristianismo o al odio al cristianismo, produciendo toda clase de actos sacrílegos contra cruces, niños cristianos, elementos consagrados, etcétera, etcétera, que, bueno, llevaban a que el odio social tomara una forma, bueno, vinculada a los discursos religiosos, incluso cuando se trataba con elementos que tenían que ver con el desprecio económico, ¿sí? El ejercicio de la usura, que tenía que ver con distintas razones vinculadas a la organización de esa primera etapa de desfeudalización. Estamos hablando, para dar un marco, obviamente en la Europa cristiana, no estamos hablando de lo que ocurría en el Islam, le estamos dando ese recorte en principio, en situaciones geográficas como podían ser la Italia del Imperio Veneciano, la Francia o la Inglaterra, en donde había población judía dedicada al comercio, dedicada efectivamente también a la usura, pero ocurre que es precisamente la época en que la posesión de dinero por parte de los particulares, los nobles o el Estado, encarnado en la figura del rey, empezaban a transformar sus lógicas de funcionamiento políticamente en torno a la construcción de lo que serían los estados nacionales, pero también económicamente en términos de lo que sería el avance, afirmación y comienzo del predominio de relaciones de producción de otro tipo, vale decir, pasar de las relaciones feudo-vasalláticas a las relaciones de producción capitalistas, caracterizadas por, bueno, la concentración de la propiedad de los medios de producción y la existencia de una masa de fuerza de trabajo asalariada, en donde el dinero en manos privadas funcionaba como reorientador de la posibilidad de hacer tanto políticas públicas como un ejercicio privado de la obtención de ganancias a través del intercambio de mercancías o a través de la incipiente pero creciente producción de mercancías, como sustitución de importaciones primero, pero luego como interés propio de los sectores que, bueno, se iban dedicando a esto de manera predominante. Por lo tanto, la necesidad de la expansión de la propiedad privada,
el alejamiento de la intromisión del Estado, aunque también era necesario que el Estado defendiera este estado de cosas. Es en principio una relación bilateral entre el Estado y el capital, o los sectores poseedores de dinero que podía transformarse en capital, o de propiedades que podían transformarse en capital, de tal manera que la población judía fue sometida a una diferente serie de expulsiones, pero que tenían que ver fundamentalmente con la exacción, con la expoliación de los recursos económicos que pudieran haber acumulado. De tal manera que la justificación y el medio era precisamente un discurso antijudío de carácter religioso vinculado a lo económico. La evolución de este proceso llevó a que ya alrededor de los siglos XVII y XVIII, cuando el modelo del Estado Nacional centralizado estaba suficientemente consolidado y también las formas generales del trabajo asalariado y la propiedad de tipo capitalista, una mutación del sentido del antijudaísmo predominante, en donde la propia percepción de lo nacional y la configuración de las poblaciones, ya no como poblaciones vinculadas a la gleba, al feudo o al reino, sino a la nación, al Estado nacional, hicieron que mutara el discurso sobre el judaísmo, también basado en principios y formas de observación religiosas, porque los estados nacionales seguían teniendo una fuerte inclinación a justificar en términos religioso o religioso-político su integración ideológica, pero la identificación ya comenzó a pasar por un desprecio o una segregación étnica nacional antes que meramente religiosa. El propio discurso burgués hacía de la defensa de la libertad de pensamiento un espacio en el cual la libertad religiosa comienza a ganar espacio, y sin embargo, para el caso particular del judaísmo, no único, pero en particular para el judaísmo, se da el caso de decir, bueno, esta es una nación aparte, una nación que vive entre naciones. Ya no es simplemente la identificación étnica de las diferencias culturales, sino la identificación del pueblo, en particular de Israel, una denominación autoasignada bastante tradicional, en una cuestión de segregación de tipo nacional. Viven entre nosotros, pero son otra cosa. ¿Respecto de qué? Respecto de la nación. Entonces las acusaciones tienen en general que ver ya no con el sacrilegio contra los valores cristianos, sino crímenes contra la nación. La doble lealtad o el principio de sinarquía, vale decir que como nación el judaísmo pretendía un tipo de dominación diferente, ya que no tenía nación propia. Se inspiraba en la lógica, por ejemplo, religiosa del pueblo elegido para poder dominar de otra manera. Y esta lógica de identificar del antijudaísmo, de identificar al judaísmo como algo nacional, curiosamente, o no tan curiosamente, tiene el efecto de hacer que la propia intelectualidad judía empiece a variar en dos sentidos. Empieza a variar por la incorporación de los elementos racionalistas de la modernidad, ¿sí? Y de esta manera muchos grupos, especialmente los burgueses urbanos, dejan de pensarse como un grupo religioso aparte, aunque respetaran las costumbres religiosas, dejan de pensar la ortodoxia, por ejemplo, jasídica, como se había dado en los shtetls, en las comunidades rurales, empiezan a pensarse de otra manera y empiezan a necesitar cierta modernización del judaísmo que encuentra en lo nacional una manera de ver, y es eventualmente la base de lo que después va a ser el nacionalismo propiamente judío. Y al mismo tiempo, además de estos dos elementos, refuerza la idea de que están entre nosotros estos judíos, pero son algo aparte, son un elemento externo a lo nacional, lo cual eventualmente llevó a exacerbar cuestiones como que son un elemento contaminante, o un elemento enfermo, o un elemento invasor, ¿sí? Por eso las figuras
de lo judío como algo que extraía de la propia nacionalidad, la usura judía como extrayendo la sangre del trabajador o del empresario local, fuera por ejemplo alemán, francés, inglés, ruso, donde fuere, y por otro lado, lo judío como enfermedad dentro del propio cuerpo nacional, algo impuro. Y curiosamente el sionismo en algún momento tomó esta idea diciendo, bueno, somos entonces un pueblo nacionalmente identificado, pero que no tenemos territorio propio, lo cual hace a la otra determinación de lo nacional, con mucha vaguedad respecto de la teoría política que hace a la posesión, creación, construcción o usufructo de una organización nacional. No solamente la presencia territorial, sino de una organización de tipo estatal nacional. Entonces, este elemento resulta ser muy importante porque a fines del siglo XIX, sobre esta base étnico-nacional, ya no puramente religiosa, se da la eclosión del nacionalismo judío, que se conoció como sionismo. Este proceso, como digo, no debe ser generalizado. Buena parte de la población judía mundial, de hecho, para el siglo XIX, la mayoría, no estaba pensando en estos términos para desarrollar su vida. Estaba pensando en términos, por ejemplo, de cómo integrarse a los estados nacionales en donde estaban, o cómo desplazarse y mantener determinadas costumbres y formas de vida. Entonces había elementos más seculares, grupos sociales más religiosos, una enorme variedad de experiencias religiosas diferentes, de tradiciones, normativas, costumbristas, muy vinculadas a lo local. La mayor población judía en aquel momento estaba concentrada en lo que sería el territorio de la actual Polonia, con fuerte presencia en otros lugares en Europa del Este, Alemania, Rusia, Austria, etcétera. Pero ciertamente la judeidad polaca era extremadamente numerosa y mostraba internamente muchas diferencias. Mientras tanto, se iba permeando el judaísmo de todos los cambios llevados adelante por la modernidad. El judaísmo llegó a tener su propio iluminismo, llamado Ascalá, la ilustración judía, el iluminismo judío, que tenía que ver con una modernización de no solo de las costumbres, sino de los modos de vida y fundamentalmente de los modos en que el judaísmo podía integrarse a la sociedad en la que estaba. Había un fuerte movimiento integrador, ¿sí?, que luchaba contra esa tendencia de algunos segmentos dentro del poder político de los estados nacionales, incluso de los imperios tradicionales, de mantener a la población judía como algo aparte. El fallo de estos intentos de integración, o la imposibilidad de estos procesos de integración de manera plena, genera, por un lado, la inmigración, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina, de vastos contingentes judíos, pero también el surgimiento de esta idea de que era necesaria la creación de un hogar nacional, esta es la idea original, hogar nacional para el pueblo judío. Un espacio en el cual la expresión de lo judío como nacional, como algo nacional, se diera efectivamente sin tener que generar esos conflictos, de tal manera que uno podría decir que en esta etapa, fines del siglo XIX, el sionismo no es más que otra tendencia ideológica dentro del judaísmo, dentro de las muchas ideas que había, incluso dentro de dos planos, el religioso, porque existía un judaísmo religioso que no resultó ser la rama exitosa del sionismo, y también un sionismo más secular, más laico, que es el que termina por dar forma a la posibilidad de, tratar con los imperios, en primera instancia el Imperio Otomano y luego con el Imperio Británico, para, el intento de efectivamente crear este hogar nacional judío. De tal manera que la eclosión del sionismo tiene todo que ver con las ideologías predominantes en Europa y Estados Unidos en esa época, también en los países que se habían descolonizado a lo largo del siglo XIX, como muchas naciones de Latinoamérica, y tiene que ver con la forma que tomó luego el judaísmo en general. Curiosamente, también existió una reacción
que se mantiene hoy en día de un cierto antisionismo religioso. Para muchas personas, fueran seculares o religiosas, la idea no era buena y no era necesaria. Simplemente que los proyectos van tomando forma y en algún momento o se extinguen o tienen algún tipo de éxito. Pero en el momento en el que estamos situados no podemos asegurar nada. Las primeras olas migratorias judías a Palestina, en aquel momento controlada por el Imperio Otomano, fracasaron. La mayor parte de esa gente volvió a emigrar a otros lugares, no se quedó en Palestina, no eran contingentes particularmente numerosos. Y también se daba el caso de que la propia población judía en Palestina, en muchos casos, tendía a emigrar a otros lugares, o población judía en las regiones circundantes, todavía no países, porque era todo parte del Imperio Otomano o áreas de influencia de otros imperios, o sea, no todavía de los imperios occidentales, como el británico o el francés, o sea, imperios capitalistas, de características coloniales, colonialistas. No era este el caso en bueno, la región que después sería Siria y el Líbano, Jordania, Irak, etcétera. Entonces lo que tenemos es comunidades judías en estos lugares que tampoco optaban siempre por emigrar a Palestina, ni mucho menos, que optaban por emigrar a otros espacios sociales como podían ser Estados Unidos o Latinoamérica, donde, bueno, en aquel momento se les permitía ingresar y asentarse por las propias características de la formación de esos estados nacionales. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, es decir, que el sionismo no fue una brillante luz que apareció como idea e inmediatamente se generaron las condiciones para la formación del hogar nacional judío, mucho menos de un Estado nacional con un signo étnico judío.